Vamos a dar comienzo al Ateneo de la Asociación Mendocina de Oftalmología correspondiente al mes de septiembre. En esta ocasión el orador invitado es el doctor Carlos Cotli, conocido en nuestro medio porque siempre ha sido un asiduo colaborador de la educación médica continua y además ustedes saben que es el jefe de servicio de oftalmología del Hospital Pediátrico Norte. Él nos va a dar una actualización sobre agudeza visual, un curso muy bien elaborado que nos va a hacer muy bien a todos. ¿Con ustedes? Gracias, Juan. Vamos a tratar de hablar de un tema que debería ser de todos los días y por ahí no lo es. Antes de empezar, hoy es 11 de septiembre, el Día del Maestro, estos son mis maestros. La doctora Gormiteri, que fue la que me invitó a hacer oftalmología, la doctora Mulet, que fue la que me invitó a hacer oftalmopediatría, Alberto Ciancia, que fue mi director, que es mi director de tesis, y la Mara Agarwal, que es que me enseñó FACO. Entonces, pequeño homenaje antes de empezar. Pero el 11 de septiembre, además del Día del Maestro, tenemos al amigo Pinochet, ¿se acuerdan? Las Torres Gemelas, un día raro. Y un día raro va a ser hoy tratar de hablar de logaritmos a un grupo de médicos. También va a ser igual de raro que todo esto que pasó acá. Primero, Augusto Duarte, que fue el que nos enseñó e insistió siempre, ya falleció, es un profesor de la Universidad de Río de Janeiro, nos enseña que nosotros somos los optómetras. Los médicos somos optómetras. Y desde siempre estás jodiendo con eso. Es importantísimo entonces que sigamos este consejo. ¿Está bien así? Sigamos este consejo. No podemos dejar de saber estas cosas, que tenemos que saberlas y por ahí no las sabemos. Voy a agradecer a Enrique Barrio también, que está haciéndonos una filmación, porque el doctor Valvecchia de Buenos Aires, la doctora Josefina Sena de Rosario, el doctor Alberto Sinopoli, no me acuerdo si alguno, Robo Camilión y otros más, pidieron que si pudieras tener streaming, como no tenía streaming, le agradezco a Enrique que nos está haciendo este favor de tratar de filmarlo y ver cómo sale, que va a ser una experiencia nueva. Entonces, debemos saber, igual que los optómetras, esto es lo que dice Duarte, igual o mejor, porque además de esto tenemos que saber la parte médica, la parte biológica, cómo actúan los antibióticos, que es un ojo. No pueden compararse con nosotros, tenemos mucho más herramientas, inevitablemente. Entonces, el tema de hoy es este, agudeza visual, que es sencillo, todo el mundo lo hacemos, sentamos en la paciente, pues un ojo, miren que le traje esa, que le traje esta, que le traje esta, lo que hacemos siempre, nada más. 102 años atrás, escribió Landon: ah, si el público supiera la poca precisión que tienen las cifras por las cuales la inmensa mayoría de los oculistas expresan todavía el grado de la agudeza visual. ¿Cuántas causas y procesos se verían nada más que en materias de seguros sobre accidentes de trabajo? 102 años, yo digo exactamente lo mismo. Un desastre como tomamos la agudeza visual. La mayoría de nuestros trabajos científicos no sirven, no valen nada. Millones de dólares, no cientos de miles, millones de dólares en trabajos que no sirven porque no sabemos tomar la agudeza visual. ¿Qué diríamos de un tendero de comestibles que en lugar de servirse del gramo pesase su mercancía con piedras, llaves, trozos de madera? ¿Admitiríamos por un momento que nos midiesen el paño con bastones? Estamos hablando, miren cómo hablaban, el idioma de 100 años atrás. Y sin embargo es así como lo hacen los oculistas demasiado numerosos aún, que pretenden medir el grado de la más importante de las funciones del ojo, la agudeza visual. 102 años atrás. Academia Americana de Oftalmología. Esto del año pasado, octubre del 2008. Para que esto se me fue por otro lado, estoy acostumbrado al mío. 101 años más tarde, seguimos igual. Este es un trabajo que presentaron sobre la conversión de los logmar. Todavía estamos diciendo que no lo hacen, que no lo usan, que no estamos, que seguimos viviendo agudeza visual en unidades que no son logaritmos y que no sirven para nada. 101 años más tarde, lo mismo. Vamos a tratar de entrar en el tema. Agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual entonces? Primero, una función psicofísica. Hay una parte psicológica, yo tengo que entender que saber la letra A, o saber el idioma chino o el idioma hindú, para los que hemos estado en la India, porque si no, no lo podés saber, no es que no sabe agudeza, necesitas saber, tener esos datos para poder contestarte, hay una parte psicológica. Entonces, una psicofísica por la cual distinguimos formas. ¿Qué es lo que es la agudeza visual? Forma, una de las tantas funciones del ojo, la de las formas. Es una función foveolar por excelencia, eso lo sabemos, nos interesa en el medio, que tengo mala agudeza visual en los costados. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es el menor tamaño
de algo que podemos reconocer con máxima diferencia de iluminación. ¿Qué es lo que busco? La máxima diferencia, que lo negro sea bien negro y lo blanco sea bien blanco. ¿Cuál es el tamaño más chico? El tamaño más chico que puedo llegar a reconocer, a eso le llamo agudeza. Toda agudeza es la inversa, lo vamos a ver, lo contrario de un tamaño. Voy a tener más agudeza, hola Alfredo, voy a tener más agudeza mientras el tamaño sea más chico. No confundir esto, que muchas veces decimos visión, tiene una buena visión, tiene una visión. Visión, hay otras cosas, campo visual, que nada tiene que ver con la agudeza visual, es una función más periférica, adaptación a la oscuridad, estereopsis, visión de colores, son muchas cosas, que no es lo mismo visión que agudeza visual. Entonces, función psicofísica. Niños de 4 años tienen mucho mejor agudeza, esto está estudiado, siempre hay que tomar la agudeza visual de un niño de 4 años, UPA del papá o de la mamá, si no, no estamos tomando la agudeza visual que corresponde, porque la parte psicológica tiene miedo, no te contesta, no te dice, de mil maneras es mucho mejor UPA del papá o de la mamá. Cuidado con las simulaciones, hay que tener una empatía con el paciente, con los niños tiene que ser rápido. Sentarlo, jaja, cuando él ni se da cuenta le tomaste la agudeza visual, si se te empacó, se enojó, no fuiste rápido, te fuiste y le toman una agudeza visual que no es la correcta. Hay que ser rápido, muy preciso, si no, no andamos. ¿Qué podemos decir más a fondo de la agudeza visual? Ahora, el científico físico, cuando va a hablar de la agudeza visual, va a hablar del umbral cuántico. ¿Cuál es la mínima cantidad de fotones que tienen que llegar a determinado cono para que yo lo distinga? Un umbral cuántico. El fisiólogo habla de campos receptivos. En la fobia tenemos un cono conectado con una bipolar con una ganglionar, mientras que acá en la periferia tengo 100 bastones conectados con 100 bipolares, y 100 bastones con una bipolar y una bipolar, y 100 bipolares con una ganglionar. Entonces, llegue donde llegue, va a llegar la misma neurona. No importa si llega acá, allá o allá, allá, toda esta zona va a tener un campo receptivo mucho más grande. Mientras que en la fobia va 1 a 1 a 1. Entonces voy a poder distinguir diferencias de forma que en la periferia no puedo, no hay manera, porque el campo receptivo es distinto. Ese es un concepto que tenemos que tener siempre en la cabeza, si no, no sabemos qué estamos tomando cuando tomamos eso que le llaman agudeza visual. Función gestáltica para el psicólogo, y es muy importante. El todo es mayor que las partes. Ustedes han recibido ahora por internet estas cosas donde les faltan unas letras, algunas están con números, pasan las cosas y las leemos igual. ¿Por qué está? Por la parte psicológica de que nuestro cerebro sabe que viene. Entonces, también la agudeza visual tiene una parte psicológica, fíjate ahí. Y para nosotros, los oculistas, cuando hablamos de agudeza visual, hablamos de esto, la fracción de Snellen, que es lo que vamos a hablar. Una décima, 2 décimas, 10 décimas, 20-20, 20-40, 20-400 fracciones de Snellen. ¿Qué es la verdadera? ¿Cómo se tiene que tomar? ¿Cuál es lo más serio con que manejamos la agudeza visual? Esto que hacen los fotógrafos, los ópticos. Función, modulación de transferencia, el MTF. ¿Qué es lo que es eso? Es la iluminación de algo real y la iluminación o el contraste, que el contraste no es nada más que la diferencia de iluminación, entre eso mismo real y lo que salió en la foto. Entre eso que estoy viendo en el cielo y lo que yo tengo en mi telescopio, lo que tengo acá. Si eso es igual, si la cantidad de iluminación en la realidad es igual, el mismo contraste que el que tengo en la foto, digo el MTF es 1, porque la iluminación sea 5 y el otro también es 5, 5 dividido 5 es 1, es el máximo que puedo tener, 1, nunca llega a 1, siempre es 0,80, 0,40, 0,20, lo que sea. A esa MTF, Modulation Transfer Function, que la vamos a ver en los aberrómetros, ustedes ahora los tienen, todas estas cosas las estamos estudiando, esa sería la manera más seria de estudiar o de medir la agudeza visual. Que es nada más, por lo que estoy diciendo, un caso particular de la sensibilidad de contraste. Porque MTF lo estudiamos en sensibilidad de contraste. Entonces, por ejemplo, mínimo tamaño, un cono estimulado, el de al lado no. Dijeron en 1909 en Nápoles, si tengo un cono estimulado y el de al lado no, va a ser el tamaño más chico que voy a poder ver. A eso, en condiciones fotópicas, porque sabemos que estamos adaptados a la oscuridad, adaptados a la luz, son 2 ojos los que tenemos, un ojo de los bastones y un ojo de los conos, tenemos 2 sistemas totalmente distintos. Entonces, adaptado a la luz, ¿por qué? Porque la agudeza visual es mejor en la luz, porque mejor en la fobia, porque tenemos 1, 1, 1, no tenemos el campo receptivo grande de la periferia. Debe medirse corregida. La agudeza visual es una función de la fobia. Si yo no tengo los lentes puestos, entonces yo acá los veo medio borrosos, ustedes acá, ahí tienen los lentes puestos, ahí rigón, los veo los ojos, de ustedes sin esto no le veo los ojos, una mancha. Pero esa no es mi agudeza visual. Mi agudeza visual es corregido, y si no lo tengo corregido tendré que poner un estenopeico para saber algo. Pero es una función de la fobia. Si están tomando agudeza visual sin corregir, no están tomando agudeza visual. Estarán tomando otra medida, puede servir para no sé qué, pero no es agudeza visual.
Agudeza visual es la función de la fobia. Y la fobia tiene que estar corregido, porque si no, no estoy viendo realmente cómo está funcionando todo este mecanismo que estoy explicando. Tiene que ser lo mismo de lejos que de cerca. Porque si está un cono estimulado y el otro no, ya sea de lejos o de cerca es lo mismo, el tamaño de ese cono es el mismo. Lo que pasa es que aquello que está de cerca va a tener una forma más chica para que forme, como vamos a ver, el mismo ángulo, que una cosa de lejos va a tener que tener un tamaño más grande para que llegue al mismo ángulo y me estimule un cono sí, un cono no, como dijeron en 1909. Se estima con el estenopeico y si anotamos valor sin corrección medimos otra cosa. Esto es correcto desde el punto de vista matemático. Hay algunas cosas como los fenómenos Obert-Foster, que de cerca se ven mejor que de lejos, está el Crawford, que las cosas que están en el medio se ven mejor que las que están al costado, pero esos son algunos detalles mínimos que no valen la pena. Es para explicar que esto no está del todo verdad, pero vamos a suponer que es del todo verdad. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Tenemos un tipo acá, si cada uno de los conos, uno sí, uno no, y es la manera con que vamos a definir esa porción central de esa función, de todas las que dijimos, adaptación a la oscuridad, campo visual, sensibilidad contraria, vamos a hablar de agudeza visual en fobia. Si un cono está estimulado y el otro cono no, a eso le llamamos la máxima agudeza visual, según dijeron en Nápoles en el 9. Entonces si hago una curva, donde acá está la mancha ciega, y acá está la fobiola, y acá tengo nasal, y acá tengo temporal, la agudeza visual va subiendo de esta manera. Los campos receptivos retinales son mucho mayores en el medio que en el costado, porque acá tenemos 1 a 1, en cambio acá hay 100 bastones que van en la misma bipolar y 100 bipolares que van en la misma ganglionar. ¿Estamos? Si hacemos lo mismo, pero ahora dividimos, acá la mancha ciega del nasal está de este lado, pero dividimos bastones de conos, vamos a tener una agudeza visual distinta, porque estoy midiendo la agudeza visual de conos y de bastones. En definitiva, siempre en el medio va a ser lo más alto y ojo, la mancha ciega no hay nada. Sensibilidad 0, agudeza visual 0, no hay nada, porque no hay ni conos ni bastones. Esto es fácil de entender. Entonces, nos metemos un poco más. Toda agudeza, dijimos, es lo contrario, lo inverso de un tamaño. Yo tengo mejor agudeza mientras veo tamaños más chiquitos. Y tengo peor agudeza cuando no puedo ver tamaños chicos, tengo que ver tamaños más grandes. Y las sensibilidades son las inversas de las iluminaciones, de las intensidades, de esos contrastes. Tengo más sensibilidad mientras puedo distinguir más pequeña diferencia, que una cosa está negra y el de al lado está un poquito menos negro, yo lo distingo. Menos diferencia de intensidad, de iluminación, de luminancia, llámenle como le quieran, no quiero meterme en las unidades. Pero cualquier pequeña diferencia, yo lo distingo, tengo más sensibilidad. Mientras yo necesito que algo esté más negro y el otro más blanco para que lo distinga, tengo menos sensibilidad. Entonces, sensibilidad es inversa a una intensidad, agudeza inversa a un tamaño. El cerebro habla de lo mínimo cognoscible, que es cuando una cosa es muy chiquita, yo lo puedo, ya no estoy buscando una forma, sino lo mínimo que puedo llegar a ver. El mínimo visible es una cuestión de retina, el mínimo separable, esto tiene que ver con la agudeza Vernier. Cuando ustedes toman la presión, van a buscar que la rayita se junte con la otra y va a tener mucho mejor agudeza visual que la agudeza visual clásica que tomamos, porque ahí está en el orden de los segundos, no del minuto, como dijeron en Nápoles en 1909. Una rayita, ustedes pueden ver si está cortada, aunque no la vean exactamente bien, tenemos nuestra función ojo, cuerpo geniculado occipital preparado para que si la raya viene continua la vemos bien, si no, no. Lo mismo tenemos cuando hacemos una hendidura. ¿Por qué hacemos hendidura? ¿Por qué la lámpara hendidura? Gullström en 1911 inventó la lámpara. ¿Por qué? Porque ese filamento, esa luz que yo proyecto sobre la córnea, puedo darme cuenta si está entrecortado o no, veo si tiene lágrimas, si no tiene lágrimas, si no hay úlcera, si no hay úlcera, etcétera, etcétera. Tengo mejor sensibilidad que la agudeza visual que me estoy refiriendo ahora, que es ver una forma, ver una E. Una parte está negra, otra parte está blanca, una parte está negra, otra parte está blanca. Son otras agudezas. ¿Qué son las agudezas? Las inversas de los tamaños. Entonces, acá empezamos con las overgeometrías que vemos el point spread function, que es el modulation transfer, la función modulación de transferencia, que ya no es que un cono tiene que estar estimulado, otro no, porque esto es una cuestión, es una onda, no es solamente una partícula de luz. Entonces no era tan sencillo como lo habían planteado en el 9 y estaba ya. Y yo puedo ver mucho más que esa agudeza visual de un minuto que sería sin cono, sí, el otro no. Y entonces tengo todas estas cosas, ¿no?, que estamos viendo acá. Pero lo clásico es lo que nos plantearon aquí. Vamos a ver una foto de Mendoza de cuándo y nos metemos en la primera parte del tema, sensibilidad de contraste. ¿Qué es lo que es la sensibilidad de contraste? La sensibilidad dijimos que todo más sensible mientras menos diferencia de intensidad, diferencia de brillo. Entonces, si yo veo esto, y acá veo para dónde van, y acá veo, fíjense que sigo con el mismo tamaño, pero lo que voy haciendo es diferente, el negro ya no está en negro y el blanco un poco más oscuro. Y voy viendo hasta dónde lo veo.
Entonces digo, esto es la manera con que tomo la sensibilidad de contraste. El caso particular de esta sensibilidad, que es el mínimo, la mínima diferencia de contraste que hay acá, ya casi no estoy viendo nada, ahí nada. La mínima diferencia de contraste que mi ojo percibe, voy a tener mejor sensibilidad. Mientras menos, siempre la sensibilidad es lo contrario. Entonces, acá puedo percibir, cuando yo tengo máxima iluminación que hay, el máximo contraste que hay, ¿cuál es el tamaño más chico que puedo ver? Con la diferencia máxima de iluminación. A ese caso particular le llamo agudeza visual. No es nada más que un caso particular de esta. La agudeza visual está contenida dentro de la sensibilidad de contraste. Entonces tenemos un tamaño, cada vez menos contraste, un tamaño, menos contraste, un tamaño, menos contraste, un tamaño, menos contraste. Cuando tengo el tamaño más chico, ¿cuál es el menos contraste que voy a poder ver? Con la diferencia de contraste más grande que haya para que pueda ver, aunque sea ese tamaño más chico. Si lo expresamos así, vamos a ver esto. Dice sensibilidad de contraste. ¿Cómo le toman a los niños la sensibilidad de contraste? Esto es lo que yo uso en mi consultorio para los niños de 4 años, 2 años, 3 años. ¿Qué hacemos? Esto. Entonces, es más fácil ver esta que esta. Esta no sé si la ven. Tiene 2%. Acá se mide en porcentaje de blanco sobre gris, la Heidi. ¿Cómo te lo veis? Porque si el niño sonríe o no, porque una carita sonriente. Heidi se llama esta. Lía G. Balini la inventó. Entonces, si sonríe, porque la vio. Si no sonríe, porque no la vio. Porque no te contesta el bebé o el niño. Pero lo podemos tomar en un tamaño. Deberíamos tener Heidis de varios tamaños para tomarlo. Pero por lo menos saber que existe. Si no, con las letras, que es lo típico que hacemos. Y lo que decimos es que este contraste no es más que la luz máxima, la iluminación que tiene uno, menos la otra, esa diferencia. Pero no es exactamente la diferencia, sino que dividido sobre la suma de las dos para que me dé un porcentaje. Porque no quiero que me dé una luz menos otra luz, me va a dar una luz. Metros menos metros son metros, kilos menos kilos son kilos. Pero si yo lo divido por esto, me da un número abstracto, me da un porcentaje. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿10% más? ¿5% más? Un porcentaje de cuánto tenía. Entonces, a eso le llamo contraste. Y la sensibilidad de contraste es la mínima contraste que puedo distinguir. Agudeza, mínimo tamaño. Una cosa son formas, tamaño, otra cosa son contraste, iluminación. Entonces hablamos de frecuencia espacial. La gente se vuelve loco. ¿Qué es frecuencia espacial? No es nada más la cantidad de rayas. Frecuencia espacial es cantidad de rayas en el espacio. Entonces vamos con distintas rayas, ¿se acuerdan como antes había unas cosas más grandes, más chicas? ¿Hasta dónde puedo distinguir esas pequeñas diferencias de contraste? Entonces, sensibilidad de contraste, 1 dividido el contraste, la inversa del contraste. Agudeza, 1 dividido tamaño, la inversa de un tamaño. Entonces, 1 dividido es inverso. A más diferencia de brillo necesario para distinguir, menos sensibilidad. Va a ser más sensible el que distingue cosas con menos diferencia de brillo. Tenemos dos tipos de onda, la E es una cosa cuadrada, acá está oscuro, acá está claro, bien máximo brillo, o tenemos diferencias, cuando hacemos sensibilidad de contraste lo hacemos sinusoidal, no hacemos ondas cuadradas así. Pero eso no quiere decir más que eso, es la manera con que estamos tomando estos estudios. Algunos se vuelven locos por este estudio. Entonces el factor modulación de interferencia, que lo que hablamos es el cociente entre el contraste de un objeto en la realidad y el mismo contraste en la toma fotográfica. Se calcula por medio matemático, es muy lindo, pero eso si es 1, es ideal. Porque es que significa que el contraste que tengo en la foto es el mismo contraste que estaba en el contraste que tengo en la realidad, el contraste que tengo en la foto. Pero en la realidad no pasa eso. Si tengo una cosa gris y una cosa gris un poco menos gris al lado, mientras más grande es esta cosa gris y más grande la cosa gris un poco más oscura que tengo al lado, yo voy a poder salir en la foto que salgan diferenciados. Pero si esas dos cosas gris son chiquititas, en general va a salir en la foto una sola mancha gris más grande con la suma de las dos y con un gris en el medio. ¿Se entiende lo que digo? No sale ni uno ni otro. Entonces, ¿cómo hago para que salga en la foto? Mientras más grandes son los objetos, más chica puede ser el contraste para que lo pueda ver. Cuando los objetos son más chicos, tienen que tener mucho más contraste. Eso lo saben los fotógrafos. Y eso es esta curva que conocen ellos, que es esta recta. ¿Qué es lo que es esa recta? Si yo acá pongo el tamaño, frecuencia espacial, cosas cada vez más chicas, más chicas, más chicas, cuando las cosas son cada vez más chicas, voy a necesitar más diferencia. Por lo tanto, voy a tener menos sensibilidad. Cuando tengo una cosita gris, al lado de una cosita chiquitita gris, tiene que tener mucha diferencia de brillo. Uno negro y el otro blanquito para que en la foto me salga uno negro y el otro blanquito. Mientras que si los dos son grises y son chiquitos va a salir una sola píxel, un solo pigmento del mismo color en el medio. Entonces esta recta, que cuando las cosas son más grandes hace falta menos sensibilidad, hace falta menos contraste, y cuando las cosas son más chicos hace falta más contraste, tengo más sensibilidad. Acá tengo que tener mucho más contraste para verlo.
acá hace falta menos contraste para ver, esta recta le pasa a cualquier elemento óptico, a la fotografía, a los telescopios, a las cámaras de foto, a lo que les guste. Cualquier elemento óptico tiene esta curva. ¿Qué es lo que le pasa al ojo humano? Él tiene la mía esta curva. Esta parte de acá es lo mismo, porque también el ojo humano es un elemento óptico. El problema es lo que llamamos en las bajas frecuencias o media frecuencias, que el ojo humano, en vez de seguir esta recta, me dobla para acá. O sea que esto ya no es una cuestión óptica, porque óptica debería seguir ahí. ¿Y por qué dobla para acá? Porque hemos dicho, Sampaolesi dice que el ojo humano está preparado para ver, el viejo Sampaolesi, no Roberto Sampaolesi, no Juan Sampaolesi, dice, el ojo humano está preparado para ver un elefante, no 4 elefantes. Si es demasiado grande no nos sirve. Entonces, si vos tenés un cono estimulado y el de al lado no, este cono que está estimulado inhibe por inhibición colateral a los otros dos. Pero si vos tenías este cono estimulado y este otro también estimulado, este inhibe a este y este inhibe al otro. Entonces no es tan bueno como si hubieras visto uno solo estimulado. Por lo tanto, esta parte de la curva de alta frecuencia, cuando las cosas son muy chiquitas, es igual con cualquier problema óptico. Mientras más chico, va a necesitar más contraste. Pero esta forma de acá no tiene nada que ver con lo óptico, nada que ver con el lente, tiene que ver con la inhibición colateral. Entonces, cuando encontramos un problema de esta parte de la curva, la sensibilidad de contraste, por ejemplo, encontramos los diabéticos, arriba está una vuelta vino al norte y durante años tomamos la sensibilidad de contraste a pacientes diabéticos, niños que todavía no tenían ningún problema en el fondo de ojo, absolutamente nada, y encontramos diferencias acá. Había una baja sensibilidad de contraste en las frecuencias medias o bajas, porque no tiene nada que ver con la parte óptica, empiezan a dañarse las conexiones de inhibición colateral. Si lo vemos esto como lo tomamos, esta es la curva normal, que debería ser toda una recta para allá, pero el ojo tiene esta caída para acá porque estamos preparados para ver un elefante y no 4, y acá la inhibición, esta parte es alta frecuencia, cuando las cosas son muy chiquitas y voy a necesitar más diferencia de brillo para poder distinguirla. Esta parte la tiene que ver con una cuestión de la retina, neurológica, no tiene nada que ver con la parte de óptica. En las distintas condiciones, fotópicas, mesópicas y escotópicas, siempre pasa lo mismo, que lo que decía Sampaolesi, está preparado para ver un elefante y no un 4. Entonces, la porción izquierda de la curva de sensibilidad de contraste es inhibición colateral de conos y cuerpo geniculado externo. Estamos preparados para ver cosas de un tamaño como el nuestro, problemas neurológicos no refractivos, es la parte izquierda de la curva, la retinopatía diabética, esto fue lo que estudiamos en el NOTI en alguna oportunidad. Vamos a la agudeza visual, de nuevo. ¿Qué es lo que es la agudeza visual? Un caso especial de la sensibilidad de contraste. La porción derecha de la curva al máximo, cuando hay máximo contraste y máxima frecuencia espacial, el tamaño más chico, la agudeza es la inversa de un tamaño, el tamaño más chico que pueda haber con la diferencia máxima de contraste. Tengo que poner lo negro que está bien oscuro, nada, ni una iluminación de nada, y lo blanco, el máximo blanco que puedo recibir el ojo. Ese tamaño más chico, a esa porción de la curva a la derecha, le llamamos agudeza visual. Otras agudezas visuales son todas estas que hemos hablado, otro tipo de agudeza visual y punto, es eso de la forma, nada más. Acá tenemos la Vernier que hablaba, si están alineados o no, lo vamos a distinguir antes, está en el orden de los 13 segundos, mientras que la agudeza visual decimos que está en el orden de 1 minuto. Es mucho más grande el ángulo que tengo que ver para ver si una E es E, si una J es J, que para ver si está cortado o no la línea de mi tonómetro. Entonces, vamos a meternos en la parte más matemática. ¿Cómo medimos la agudeza visual? Y medimos un cono sí, un cono no. Como es muy difícil, porque nadie va a estar viendo adentro del ojo dónde está un cono sí. Se tomó el ojo reducido de Gullstrand, el que inventó la lámpara Endura en 1911, primer y último premio Nobel que tiene la oftalmología. Viene y dijo, este tipo había hecho un ojo reducido, como dijo, mira, en vez de tener cristalino acá, hagamos cuenta que sea un solo lente para ver allá, y planteó cuál es el ángulo que produce, en vez de medirlo en tamaño, en micrones, vamos a tomar un ángulo que es el que tiene que estar proyectando en la retina ese cono. Y dijeron, un cono proyecta más o menos 1 minuto. Entonces dijimos, nadie puede ver mejor que 1 minuto. Más chico que 1 minuto no se puede ver. Y sí, hay gente que ve 50 segundos y menos, 40 segundos. Mientras más chico mejor, porque hemos dicho que una agudeza es lo contrario de un tamaño. Entonces, mientras más chico mejor. Pero en aquel momento plantearon 1 minuto. 1 minuto por ley, por decisión, por convención es la palabra. Se planteó 1 minuto, que era lo que tenía que ver como máximo un ojo humano, según este ángulo que estamos viendo acá. Entonces dijeron esto, una letra E la vamos a poner de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Porque para que yo pueda distinguir que esto es distinto que esto, no puede ser más chico que 1 minuto, porque si fuera más chico que 1 minuto no va a llegar a distinto cono. Entonces plantearon que la E tiene que tener 5 minutos. Porque para que yo este palito lo distinga de este está iluminado y el otro no, tiene que tener 5 minutos. Uno, el palo iluminado,
2 el paro oscuro, 3 el paro iluminado, 4 el paro oscuro, 5 el paro iluminado. Por lo tanto, la mitad de la letra tiene que ser, si era 5 minutos todo esto, estos son 2,5 minutos de A. Porque la letra entera tenía 5 minutos. Eso lo plantearon así los oculistas ya en el 9. Agudeza visual es, sin embargo, agudeza visual, y acá viene el primer problema que tenemos. La agudeza visual la define como 1 dividido el ángulo. Al revés del ángulo, no le gusta el ángulo. No le gusta que alguien que tenga 1 minuto tenga mejor agudeza que el que tiene 10 minutos. Imagínate un tipo que necesita que llegue una cosa así de grande para poder ver si es una E o no. La E grande de arriba. Tiene mucho peor agudeza que el que ve 1 minuto. El que tiene 10 minutos tiene peor agudeza que el que tiene 1 minuto. El que tiene 2 minutos tiene peor agudeza que el que tiene 1 minuto. A los tipos no les gustó. ¿Por qué? Porque somos médicos. Los médicos medio con los números no nos gustan. Entonces, si el número más grande debe ser mejor. No puede ser que 10 minutos sea peor que 1 minuto. Pero sí es peor, porque agudeza es mejor mientras el tamaño es más chico. Ah, no, para mí no me gusta. No me gusta que el número sea si es más chico, tiene que ser peor. Entonces, invertimos otra vez. 1 dividido el ángulo. Dijimos que agudeza es mejor mientras el ángulo es más chico. Entonces, en vez de medir en ángulo, ¿cómo deberíamos medir? El ángulo más chico mejor. Empezamos a medir en esa unidad Snellen, que es la que inventamos, inversión de Snellen, que es un número más alto mientras el ángulo es más chico. Y ahí empezamos con las complicaciones, por no medir el ángulo y punto. ¿Qué es esto entonces? 5 minutos de ángulo tenía que tener todo. Y se planteó en Nápoles en 1909 que tenía que ser a 6 metros. ¿Por qué ese 6 metros es el consultorio que ya decimos que es lejos? Más lejos no importa, es lo mismo, porque la divergencia de la luz a 6 metros es más o menos 0. Entonces 6 metros. 6 metros son 20 pies, oh sorpresa, 20 pies, ahí el 20-20, como vamos a empezar a ver ahora, ¿eh? 20 pies, ¿por qué usamos los pies? No sé, nos gusta poner 20-20 porque somos yanquis. Vamos a echarle aire a las gomas del auto y echamos 32 PSI, pound per square inch, libras por pulgada cuadrada, unidades de porquería, no tenemos que usarlo. Tampoco deberíamos usar el 20-20, porque no tenemos que usar pies, pero usamos, nos gusta, no sé qué. Entonces en Nápoles hicieron una convención que dijeron, 1 minuto era lo máximo que podía verse, y proyecta cada cono en la córnea, en el ojo reducido de Gullström. A ese 1 minuto, esto se llamó MAR. ¿Qué es MAR? Minimum Angle of Resolution. Mínimo ángulo de resolución. Entonces esto es 1 minuto. Este es otro minuto, otro minuto, otro minuto, otro minuto. Son los 5 minutos que tenemos. Y a eso le llamaron 10 décimas. Por convención, le llamamos 10 décimas a 1 minuto. El que pueda ver la E que forme 1 minuto cada rayita, o sea que la entera forme 5 minutos, tiene 10 décimas. Más chico que eso no lo va a poder ver. Algunos vemos más chico eso por otra cosa, pero ellos dijeron que no. A eso se le llamó 10 décimas, por convención. Entonces, las unidades Snellen, mayores a mejores agudezas y menores a menores ángulos. Te hemos dicho que menor ángulo debería ser mejor, es mejor agudeza, pero en Snellen no. En Snellen el que dé 10 décimas está viendo mejor que el que ve 1 décima. Pero el que ve 10 décimas tiene un ángulo mucho más chico que el que ve 1 décima. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Entonces, 1909, Snellen, convención, 1 dividido los minutos, todo al revés. Ya no hablamos en ángulos, sino hablamos al revés de los minutos. Mientras más minutos haya, peor es para el Snellen. Entonces decimos, 1 minuto de ángulo son 10 décimas, o 20-20, o 6 sobre 6. ¿Por qué 6? Porque son 6 metros. Un 6 sobre 6 que es todo 1. 10 dividido 10 me da 1, 20 dividido 21, 6 dividido 6, 1, todo 1. Eso llamamos 10 décimas. Entonces, si eso es una regla de 3 simple, que vamos a ver qué es lo que es. Si 1 minuto es 10 décimas, 1 décima es 10 veces menos, por lo tanto son un ángulo 10 veces más grande. Si 10 décimas es 1 minuto, 1 décima son 10 minutos. Debería hablar de 10 minutos, pero no, hablamos en Snellen porque nos metieron así en 1909. Entonces estos son 10 minutos. Si yo tengo 1 minuto, que son 10 décimas, 2 minutos, perdón, 1 minuto, 1 décima, son 10 minutos, 1 décima, son 10 minutos. 2 décimas es el doble de 1 minuto, tengo mejor visión. El doble de mejor visión significa que el ángulo es el doble más chico. Entonces acá ya no son 10 minutos, sino 5 minutos. Son cuentas que hago. Si un obrero hace una casa en 1 hora, 2 obreros van a hacer media hora. Regla de 3 inversa. No está más difícil que eso, pero nos olvidamos de matemáticas, eso de los obreros, cuánto demoran en hacer las cosas, y nos acordamos de la regla de 3 directa. Si $1 vale 60 pesos, ahora está en 58, me bajó cuando dice esto. $2 son 120, eso es directo, simple, pero acá es inversa, porque lo dimos vuelta al revés. Pero no es nada más que eso. 10 décimas es 1 minuto, todo lo que tenemos que acordar. Y si 10 décimas es 1 minuto, 5 décimas, 2 minutos, 2 décimas, 5 minutos, ¿qué es 9 décimas? 1,1 minuto, casi ninguna diferencia.
¿De dónde lo sacamos? Regla de 3. Todos los congresos desde 1857 hizo el primer congreso. Esto que fue decidido ahí fue en Nápoles en 1909. Los invito a ir a Ciudad del Cabo el año que viene. Va a ser el Congreso Mundial. Pero ahí se decidió eso y nunca cambiaron. Si queremos cambiar, cambiémoslo. Pero hasta acá, esa es la convención y debemos hablar en décimas y no en 20 ni nada. Entonces, a ver, ¿qué es lo que es la fracción de Snellen? ¿Cómo lo entendemos? 10 décimas es ver a 10 metros algo que se proyecta a 1 minuto, y ve a 10 metros lo que debe ver a 10 metros, porque se proyectó 1 minuto, que es el MAR, el mínimo ángulo de resolución. 10 décimos significa que veo a 10 metros lo que tengo que ver a 10 metros. 6,6, 6 sobre 6, ¿qué significa? Que veo a 6 metros 1 minuto, entonces veo a 6 metros lo que debe ver a 6 metros, 1 minuto. 20-20, ¿qué significa? Que veo a 20 pies, que son 6 metros, lo que tenía que ver a 20 pies. A eso le llamo 20-20. Se me va muy lento, ya se cansó. No se va muy lento. ¿Qué es 2 minutos? ¿Qué significa 2 minutos? Era 5 décimas. ¿Qué es 2 minutos? ¿Qué es 5 décimas? Que ve a 5 metros lo que debería ver a 10 metros. Él no lo puede ver a 10 metros, tiene que acercarse el doble de la distancia. ¿Qué es 2 minutos? 5 décimas. Ve a 5 metros lo que debería ver a 10. 6-12, ve a 6 metros lo que debería ver a 12. 20-40, que ve a 20 pies lo que debería ver a 40 pies. Eso es 2 minutos. ¿Qué es 10 minutos? El ángulo 10 veces más grande que 1 décima. Ve a 1 metro lo que debe ver a 10 metros. Ve a 6 metros lo que debería ver a 60, o ve a 20 pies lo que debería ver a 200 pies. Es lo mismo, pero lo entendemos de otra manera y si no lo sabemos esto, no sabemos qué estamos midiendo. Entonces tomamos la agudeza visual, como no nos gusta estar acercando a 10 metros, a 9 metros, señor, tengo que acercar a 10 metros, lo ve, no, bueno, acercate a 9 metros, lo ve, no, bueno, acercate a 8 metros, es medio incómodo eso. Lo que hacemos es fabricamos un cartel aritmético, para no tener que acercarse. Entonces, ¿qué hacemos con este cartel? Tenemos acá, este es de 10 décimas. Acá cada rayita esta forma 1 minuto, la letra entera forma 5 minutos. Entonces, ¿ves 10 décimas? No, entonces le pregunto 9. ¿Qué es 9? Lo mismo que haber estado 10 metros y haberse acercado 1 metro. Si no lo ve, 8. ¿Qué es 8? Haber estado 10 metros y haberse acercado 2 metros, con la única letrita que formaba 5 minutos a 10 metros. Hola Marta. Entonces, nos vamos acercando 1 metro, 1 metro, 1 metro por vez. Y estoy a 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Eso es un cartel aritmético, como hemos tomado la agudeza visual siempre. Entonces, cada escalón es acercarse 1 metro, estar 1 metro más cerca que antes con el igual autotipo. Pongo un autotipo que forma un MAR, mínimo ángulo de resolución de 1 minuto, o sea, la letra entera 5 minutos y me voy acercando 1 metro. Entonces, de 10 décimas, que tenía 1 minuto de ángulo, a 9 décimas, cambia 1,1 minuto de ángulo y decimos que 1 décima Snellen, ¿ves? 1 décima SN es Snellen, produce 0,1 minuto de cambio. Mientras que si me voy de 2 décimas a 1 décima, también cambió 1 décima Snellen y hubo 5 minutos de cambio. Cualquier cosa. No es lo mismo estar a 10 metros y acercarse 1 metro, que uno no casi nada, no varía nada, que estar a 2 metros y acercarse 1 metro donde me acerco el doble de distancia. Estoy el doble de cerca. Estos carteles aritméticos no sirven para nada. Esto de estarme acercando a 100 metros por vez no sirve, pero es lo que hemos hecho siempre. Entonces, el cartel aritmético, ¿qué pasa si no ve 1 décima? Y bueno, lo acerco a la mitad de la distancia y es como si tuviera un cartel el doble, porque acá ya no tengo más, el fabricante me hizo un cartel con 10 letras, si no lo ven ni la más grande lo tengo que acercar a la mitad de distancia. Entonces ahí veo, ahora el escalón de 1 décima es un ángulo el doble más grande, o sea 1 sobre 20. Que vea 1 metro lo que debía ver a 20 metros. Y el segundo es a 2 metros lo que debía ver a 10, que es lo mismo que 1 sobre 10. Entonces si vos tenés uno que lo acercaste a la mitad de la distancia y te ve la primera, también y te ve la segunda, te tendría que haber visto la primera atrás porque es la misma agudeza, está tocando un cono y el otro. Repito, si vos tenés un cartel común y a 10 metros no te ven la primera, lo acercás a la mitad de la distancia y te ve la primera y la segunda, no hay manera para que no sea que atrás también te tenía que ver la primera. Te está engañando, está simulando, está otra cosa. Pero no hay manera, porque estamos hablando que es un ángulo, aquí esto es matemática, no puede fallar. ¿Qué pasa si no te ve, lo acercaste y no te ve más? Entonces, lo acercás más. En definitiva, lo que no hemos puesto de acuerdo es CF. Ponemos agudeza visual CF. ¿Qué significa CF? Me preguntan por CF, es counter fingers. Y acá nos fuimos ya de Nápoles, estos ya son los yankees, empezaron a tener los yankees. Acá sí los yankees tenían participación, no en los pies, porque los pies nunca pusieron de acuerdo y no es una buena medida, no es del sistema internacional. Pero el CF sí, así es counter finger, no podemos decir cuenta dedos, CD. Debemos decir CF porque se pusieron de acuerdo en eso. Y si no ve CF, hand motion, movimiento de mano, le decimos. Buena proyección de la luz, mala proyección de la luz, y el cero, el ciego es este. El que no te ve ni la luz, ni con buena ni con mala proyección. Entonces esa es la manera con que
como que lo hacemos. Ahora vamos, dijimos que ese cartel no me servía, entonces tenemos que hacer carteles logarítmicos. Ah, acá empezamos con el problema. ¿Qué es lo que es cartel logarítmico? Yo estoy a 10 metros, pongo mi cartelito que me forma cada rayita 1 minuto, o sea, la letra entera 5 minutos en mi ojo, y en vez de acercarme 1 metro cada vez, siempre 1 metro, me voy acercando un porcentaje de lo que tenía antes cada vez. Y a ver si entendemos esto. Ley de Weber-Fechner, estuvo en segundo año cuando vieron fisiología y Saldaña a algunos los atacaba y les daba el potencial de acción y todas estas cosas que tanto nos gustaban. A ver si entendemos qué es esto. A mí me ciegan los ojos y me dan acá a pesar 1 kilo en la mano y 1 kilo en la otra mano. Y yo no veo nada. Y me empiezan a agregar peso en una mano. Hasta que no llega a más o menos la JND, que van a leer, Just Noticeable Difference, mínima diferencia que uno se puede dar cuenta, JND le dicen los yankees, que es del 10%. Si yo tengo 1 kilo, voy a tener que agregar 100 gramos más o menos, que es el 10% de 1 kilo, para que note que está más pesado. Si me agregan 20 gramos, 80 gramos, no me doy cuenta, hasta que no llegue a una JND, hasta una pequeña diferencia del 10% de lo que había antes, no me doy cuenta. Eso es así. Ahora yo me vuelven a sacar, me pongo en 10 kilos acá, está mucho más pesado. Me vuelven a agregar los 100 gramos y no me doy cuenta. Pero ¿cómo? Si antes me di cuenta con 100 gramos, sí, pero antes tenía 1 kilo. 1 kilo, 100 gramos es el 10%. Pero si tengo 10 kilos, que es mucho más pesado, hasta que no me agreguen 1 kilo, no me voy a dar cuenta. Todas las sensaciones son logarítmicas. ¿Qué quiere decir? Depende de lo que había antes. No es directo, no es siempre el mismo número, no es siempre acercarse 1 metro, 1 metro, 1 metro, sino que tiene que ser dependiendo de lo que estaba antes. Si tengo 10 kilos, me voy a tener que agregar 1 kilo para que me dé cuenta. Si tengo 1 kilo, basta con 100 gramos para darme cuenta. Siempre más o menos el 10%. Esto es ley de Weber-Fechner, que lo sabe la humanidad hace muchísimo y también funciona en el ojo, en el oído, en todos lados. Entonces tenemos que hacer un cartel, construir un cartel que no sea acercarme siempre 1 metro, sino acercarme siempre 10%, 20%, lo que les guste de lo que estaba. Pero siempre un porcentaje de lo que había. Y no un número fijo, 1 metro. Entonces aparecen estos carteles. Que alguna cosa lo vemos triangulares. ¿Por qué? Porque también se dieron cuenta que como las letras grandes, los carteles logarítmicos son más grandes, cabe una sola letra. Entonces ponemos una, abajo cabe más, ponemos más. Pero no puede ser, pues si yo paciente tengo para preguntarle 5 letras acá abajo, también debería tener 5 letras allá arriba. Porque si no estoy sesgando mi pregunta. No es lo mismo, acá tenía una sola, pero es que no vio esa, ya está. Tengo que tener la misma cantidad, entonces como queda más lugar, ponía más. No, no es así. Por eso aparece lo triangular. ¿Cómo hago este cartel logarítmico? Este es para los que ven, para los que no ven, de las ligas que varinen, estos son los internacionales que decimos que usamos, estos son los otros que tenemos, autoiluminables atrás, como queramos que los vemos. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Igual número de letras por fila, siempre 5. Igual espaciado en escala logarítmica, siempre unidades, ya vamos a ver qué es lo que es. Igual espaciado las letras también en escala logarítmica. Y balance perfecto de dificultad. Hay algunas letras que son arriba y abajo, son más fáciles de ver. Vos sabés que un niño le decís va por arriba o se va por abajo, la E. Y es mucho más fácil que si va a la izquierda o a la derecha. Algunos niños te dicen arriba abajo, pero te dicen izquierda derecha. Entonces no todas las letras tienen la misma dificultad de ser vistas, por esa parte psicológica de que era un estudio psicofísico. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos los carteles. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué es lo que es esto? Y empieza a aparecer el logmar. Logmar, ¿qué significa? Log es logaritmo del mínimo ángulo de resolución, del MAR, que ya lo conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que es esto? 0,1 logmar. ¿Cómo voy a hacer ese cartel? Ese cartel va de 0,1 logmar en 0,1 logmar. ¿Qué es lo que significa? Que cada ángulo o cada escalón es un 26% mayor que el anterior, o 26%, si voy mayor, el ángulo es más grande mientras me acerco y menor el ángulo más chico mientras me alejo, según vaya para allá o vaya para allá. Pero ya no es siempre 1 metro acercándome, 1 metro alejándome. Acá es un porcentaje de lo que estaba, voy agrandando el ángulo y voy achicando el ángulo. A eso le llamamos logmar. Tiene que ser porcentaje por la ley de Weber-Fechner, tenía que ser un porcentaje, el JND, el Just Noticeable Difference, para ver si hay o no hay. De 10 kilos necesito 1 kilo, de 1 kilo necesitaba 100 gramos, acá también. Y entonces aparece todo el logmar, logaritmo del mínimo ángulo de resolución. Y cuando el mínimo ángulo de resolución, si este era 1 minuto, es más 1 sobre más 2, si los dos son de 1 minuto, este es el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, o sea, se llama 10. ¿A qué número me da 1? 10 a la 0 es 1. Logaritmo significa nada más que el exponente. Entonces,
que esto es lo que el Rolando no queríamos hablar ahora que está allá, porque ustedes estudiaron logaritmos cuando estuvieron pH, no estoy hablando de algo que no hayan visto nunca, o sea, no nos acordamos, pero lo estudiaron, alguna vez tendrían que acordárselo. Pero no me importa eso, lo que me importa es que es un porcentaje. Entonces decimos, un logmar viene a ser 10 minutos y 0 logmar es 1 minuto. Cuando hablamos de logmar estamos hablando de ángulos. Entonces, 0 es más chico que 1. No estamos haciendo una inversión de Snellen. Estamos hablando de un ángulo. Y el 0 es más chico porque es mejor. Porque el ángulo era más chico. Entonces, estamos proponiendo que no se tiene que usar más la inversión de Snellen porque nos ha hecho daño, no nos ha hecho bien. Tenemos que usar esta unidad, donde en el fondo, del 26% viene de 10 a la 0,1, que este 0,1 es un décimo, 10 a la un décimo, no importa cómo llegamos, pero es 26% de eso. Esta es la raíz 10 de 10. No vamos a explicar el logaritmo ahora, no me importa ni exponente, pero logaritmo es un exponente. ¿Cuál es el número? Tal que multiplicado tantas veces por sí mismo me dé tal otro. Entonces, logaritmo es exponente. Logaritmo de 10, como este logmar es logaritmo de base 10, significa el exponente de 10 para llegar a. Entonces eso es todo lo que estamos hablando. Logaritmo de 2 es el exponente de 2. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 2 por sí mismo para llegar a donde quiero? Mar, el mínimo ángulo de resolución, mar 1 dividido más 2 es igual a 10, significa que este ángulo es 10 veces más grande que el otro. Entonces el logmar es 1, porque 10 veces más grande que el otro, el logmar es 1. ¿Por qué? Porque 10 a qué número me da 10. 10 a la 1 es 10. 10, ¿a qué número? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 10 por sí mismo para que me dé 10? A la 1, a la 2 me da 100, a la 3 me da 1000. Entonces, esto es el 1, un logmar es un 10 minutos, una cosa muy grande. Un logmar es un ángulo 10 veces más grande que el de la convención de Nápoles de 1 minuto, o sea, de 10 minutos. Por eso se usan décimas de logmar. Cartel logarítmico, que esto es lo que quiero que nos quedemos. La parte matemática podemos estudiarla después, pero ¿qué es lo importante? Cada escalón cambia en un porcentaje del anterior por la ley de Weber-Fechner, que la percepción es igual al logaritmo del estímulo. La percepción no depende siempre lo mismo, siempre 1 metro, siempre 1 kilo, siempre 100 gramos, es siempre un porcentaje del anterior. Como vimos acá, de 1 kilo de 1 kilo necesito 100 gramos, el 10%. De 10 kilos a 11 kilos va a ser el 10%, va a ser 1 kilo y no 100 gramos. ¿Se entiende? Logmar es el logaritmo de base 10 de ese mínimo ángulo de resolución. Y acá empezamos a mezclar. Cada 3 escalones de la escala del cartel que tenemos en logmar, tenemos una octava. O sea, 0,3 logmar es una octava. Y acá ya estamos, ya entonces acá me tiro la pileta. Aquí todavía no entiendo qué es un logmar porque el exponente que está acá, logmar es nada más que yo me voy acercando un 26%, no siempre 1 metro, sino 26%. Si estoy a 10 metros y salto directamente un 26%, el 9 no lo veo, el 8 no lo veo, me acerco a 7 metros con 60, con 40. ¿Lo ven? Y después el 26% de esos 7 que van quedando. No 1 metro por vez. Eso es logmar. Y 0,3 escalones logmar, o sea, 3 líneas de cartel, es una octava. ¿Y qué es una octava? ¿Alguien hace música acá? ¿Alguien hace música? Nadie toca la guitarra, el piano. ¿Vos tocas? ¿Qué es una octava? De un do, un do. Do, do, do. Eso es una octava, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, una octava viene en la música. Esto lo sabía Pitágoras. A ver si lo vamos a ver. Antes vamos a aclarar esto que nos va a acordar que estaba acá. Conversiones. Vamos a ver qué es lo que es. 10 décimas, que es 1, 10 dividido 10 es 1. Es 0 logmar. O es 20, 20. Porque, ¿qué quiere decir 10 décimos? Ve a 10 metros, que tiene que ver a 10 metros. 1. Ve a 20 pies, lo que tiene que ver a 20 pies. Es 1 minuto. Una décima, 0,1. Es 1 logmar. Que ve a 20 pies, lo que tiene que ver a 200 pies. Que son los 10 minutos. Todo esto lo habíamos dicho antes, lo que lo estoy poniendo en evidencia. 2 décimas, 0,2, 0,7 logmar. Acá tengo un número distinto. Porque acá estoy midiendo el ángulo nada más. Que eran los 5 minutos. ¿Se acuerdan que 2 décimas eran 5 minutos? Porque tiene que ser, si este son 10 minutos, 1 décima, 2 décimas tiene que ser la mitad. Y 6,3 décimas, acá empezamos con unidad de error, es el 0,2 logmar que teníamos. ¿Qué ángulo es? 1 minuto 35 segundos. Son las conversiones que van a tener por ahí. Podemos hacer conversiones en pie, en metro, decimal, logmar, todo lo que queremos. Esto se ha calculado yo, las pueden hacer por donde quieran. Pero vamos con las octavas, que ella planteó que es lo que es una octava. Una octava llamamos a una variación del doble o la mitad. ¿Y por qué un doble o la mitad? Do, do. Porque Pitágoras, hace ya, que son Crotona, 500 años antes de Cristo,
vio que acá tenía una cuerda, entonces dice, ah, qué lindo, mira qué lindo sonido esta cuerda, es un do. Para volver a tener un do más alto, tenía que cortar la cuerda a la mitad, y volvía a tener un do una octava más alto. Y si cortaba esa cuerda a la mitad, tenía un do una octava más alto que la otra. Do, son todas mitades. Octava, por definición, no es nada más que una mitad, o el doble, según vaya de abajo para arriba o de arriba para abajo. Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, una octava, ¿qué es lo que es? Ya el logaritmo de base 2. El exponente de 2. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 2 por sí mismo para ver si se duplica o no? Del mínimo ángulo de resolución 1 sobre el otro ángulo de resolución. O el logaritmo de base 2. El exponente de 2. Logaritmo del exponente de una agudeza visual sobre la otra agudeza visual. La que estoy midiendo sobre aquella que dispuso Nápoles en 1909, que era 1 minuto. Entonces eso divido. Este tiene una agudeza visual de tanto, un ángulo de tanto, si 2 veces más alto. Si yo veo el doble, tengo 2 minutos, voy a tener una octava de diferencia, porque 1 minuto era lo que había planteado, como que era lo que tenía que ver. Y una octava creo que es el doble. Entonces de una décima a 2 décimas hay una octava. Cambió una barbaridad de una décima a 2 décimas, cambió el doble. Y claro, si yo estaba acercándome 1 metro, y llegué a 2 metros y no lo vio, de 2 metros me acerco 1 metro, cambió una barbaridad ese paciente. Si yo hago que un paciente de una décima vea 2 décimas, lo estoy haciendo ver el doble. Es una barbaridad. Para volver a tener otra octava tengo que cambiar de 4 a 8. Y si no, de 5 a 10. Es muy fácil sacar la cuenta acá. Pero si yo me acerco de 9 a 10, hay una línea de cartel, de 9 décimas a 10 décimas de los carteles aritméticos. Hay una línea de cartel, igual que de 1 a 2, pero es totalmente... De 1 a 2 vale la pena mejorarle, cambiarle el lente. De 9 a 10 no vale la pena, no cambió nada. Y cuando hacemos los trabajos científicos decimos, oye, mejoró 3 líneas de cartel. ¿3 líneas de cartel de dónde? ¿De 1 décima a 3 décimas o de 7 a 10? Como no decimos que no sirve para nada todo el estudio que hicieron, a menos que hayan medido con un cartel logarítmico. O que lo hayan traducido en un cartel aritmético, un cartel logarítmico y calculen en unidades logarítmicas. Si no, no sirve para nada. ¿Y podemos medir en qué? ¿En logma o en octavas? Que por ahí nos es más fácil. Y ahora está viendo el doble, ahora, porque nos es un poco más humano. ¿Y qué es lo que era la octava? Entonces acá ella lo dijo bien. Pitágoras. Si tengo una octava de la mitad, tengo 12 que decían que es un tono. Ustedes tocan el piano, vieron que hay una, dos negritas, del otro hay 5, después 3 negritas, hay 12 números. Yo no sé nada de música, pero sé que 12 forman un tono completo. La octava es la mitad de esos 12, la cuarta, la quinta. Esto lo definió Pitágoras hace más que ya 2500 años. Octava no quiere decir nada más que la mitad o el doble. Esta es la mitad de este o este es el doble de esa. La mitad o el doble. 26% más, 26% menos, según para donde uno vaya. Cada logaritmo. Entonces, acá tengo el piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de teclas blancas y 5 negras, total 12. Tengo una cuerda. Si este es un do, lo parto por la mitad, vuelve a ser otro do. Y la mitad de la mitad vuelve a ser otro do. Do, do, do. Mientras más chiquita la cuerda, más agudo. ¿De acuerdo? Era así, ¿eh? Nada más que eso. Y para nosotros, ¿para qué nos sirve eso? No vamos a hacer música, pero lo que vamos a hacer es si el ángulo que está viendo este paciente está el doble más grande o no. El ángulo más grande, peor agudeza visual. Si la agudeza visual está el doble mejor o no. Si está el doble mejor la agudeza visual es porque el ángulo es el doble más chico. ¿Entendemos eso? Octavas. Entonces, 0,3 logmar es una octava. 3,33 octavas es un logmar. Cada 3 escalones logmar hay una octava. La palabra octava nos cuesta, pero es más humana. Y esto es lo que hacemos en el test que es el Early Treatment Diabetes Research Study 1979, que lo escribieron estos dos tipos, Bailey y Lovie, que son dos optómetras, no son oculistas, de Australia. Y este fue el progreso más grande, que no lo digo yo solamente, sino lo dice por ahí el tipo más capo que yo creo que hay en la estrabología mundial, que es Arturo Jampolsky de San Francisco, que lo tuvimos acá cuando hicimos estrabismo y vendimia hace ya 20 años atrás. No es la lámpara de hendidura, no es el oftalmoscopio, no son los láseres, no es el faco. El cambio revolucionario es inventar un cartel logarítmico para que puedan tomar bien la agudeza visual. Este cartel, que vaya de arriba abajo, que se hizo para el Early Treatment Diabetes, para el estudio de la diabetes de tratamiento precoz, que fue en ese momento. Bailey y Lovie, que inventaron estas letras. Entonces, el ETDRS, el cartel del ETDRS y el de Bailey y Lovie son prácticamente parecidos, que lo habían escrito estos australianos. Y Jampolsky, que dijo, Bailey y Lovie no tiene ninguna, es el más importante de todas las cosas que pasaron 25 años, después lo dijo, todavía está vivo, este tiene 100 años. El cambio más importante que ha habido en la oftalmología en los últimos 100 años no ha sido ni de cerca el invento de la lámpara de hendidura, de los láseres, del femto, de nada. El cartel logarítmico.
más importante que ninguna cosa. Y este es Bela Lobby, la única foto que encontré, estos dos australianos, así desnudos con su famoso cartel de él ahí que estaban acá. Carteles logarítmicos, tienen que ser inclinados para abajo. ¿Para dónde estamos? Inclinado acá, y donde cada uno va teniendo el espacio entre uno y otro logarítmicamente el mismo espacio que habíamos, en un porcentaje similar. Un 26% más chico del espacio en cada lugar, un 26% es como lo voy poniendo acá. Todo 26%. La laguna del diamante. Entonces, es frecuente encontrar en la literatura papers con una inversión enorme en esfuerzos de indivisas que fallaron en la medición de la medida más antigua y clásica de nuestra práctica, como es la agudeza, porque lo tomaron un cartel aritmético y nada sirvió para nada. Todas esas tesis no sirven. Hay que medir en octavas o en logman, ya que no podemos nunca decir que determinado estudio resultó en la mejoría de 2 líneas de cartel. Porque 2 líneas de cartel, si es logarítmico me sirve, porque es un porcentaje siempre igual, pero si no, no. A menos que convengamos previamente que el cartel es logarítmico, porque no es lo mismo mejorar de 2 décimas a 4 décimas, que son 2 líneas de cartel, pero es una octava, que de 8 décimas a 10 décimas, que también son 2 líneas, pero no es una octava. En el primer caso, el paciente mejoró una octava, el tamaño de la letra que discrimina es la mitad que antes, mientras que en el segundo caso es casi igual y la mejoría es imperceptible. ¿Estamos con esto? ¿Entendemos que lo que quiero decir? Esto es importantísimo y no nos pierda. Métodos de audición, de medición de agudeza visual en lactante con otra dificultad. El test de mirada preferencial. Este cartel que ponemos acá, miramos por el agujerito y hay unas rayas. Y este viene en octavas. Este ya no viene en logman. Viene en octavas, es más, viene de media octava en media octava. ¿Y qué es media octava? Una octava era el doble de la mitad. ¿Qué es media octava? ¿La mitad de la mitad? Y no, porque era logarítmico. Entonces no es la mitad de la mitad porque eso sería aritmético. Entonces ahí se complica. Y también podemos medir la mirada preferencial por potencial occipital. Entonces le mandamos un flash y tomamos el tiempo que demora en que llegue occipital. Pero eso no me sirve, por ahí lo que necesitamos es poner un patrón de rayas y quiero ver cuándo demora en llegar y cuál es el patrón más chico de rayas que llega a occipital. O el nistagmo optokinético. Todos han visto esto que yo tengo en el Nautic, que este es de la Killer, vale $100. Esto no compren esto por $100. Claro, cómprense una cinta métrica cualquiera y píntenla de blanco y negro. Y le hacen así al niño, y ven, pásenlo si quieren ver $100 de nistagmo optokinético. Y vos ves la velocidad máxima en que el niño hace nistagmo, está viendo, lo puedo medir. Si pudiera tener un velocímetro ahí, ¿cómo se hace eso? Con un tambor. ¿Y en qué lo vamos a medir? En octavas. ¿Y cómo en octava? ¿Qué es lo que es la octava? El logman y los Snellen. Todos tenemos conversiones. Pero tenemos que saber qué estamos midiendo y por qué hay que medir esta cosa. Entonces, el nistagmo optokinético es un reflejo normal, que está siempre, vos lo ves al niño, el bebé, vos ves cómo se le mueven los ojitos. Se hace con un tambor, que ya vamos a ver, con corbata. En los congresos de niños nos van a ver las corbatas, en vez de así bonita como esta, vi una corbata blanca y roja en general, nunca entendí por qué roja y no negra. Pero entonces vos te sacás la corbata y le mueves al niño así, y ves cómo se le mueven los ojitos. La máxima velocidad con que se muestra en la grilla y produce el reflejo correspondiente, se puede traducir en la unidad Snellen que conocíamos antes, pero estos estudios nuevos no lo vamos a medir en Snellen, lo medimos en unidades logarítmicas, porque las Snellen no me sirven. Y podemos hacerlo cuali o cuantitativo. Cuantitativo tengo que tener la velocidad exacta que voy moviendo las rayas. Cualitativo le muestro esto y yo más o menos veo, más o menos, ojo buen cubero. ¿Qué es lo que tengo yo en mi consultorio? Esto es lo que tengo en mi consultorio. Entonces yo tengo esto y lo muevo y ahí puedo poner un velocímetro acá y saber cuánto muevo. Y estas son las bufandas que nos venden en otros lados. Con las corbatas, para ver el nistagmo. ¿Y cómo lo medimos? En octavas. Este es el que estoy pasando ahí. Este es el caro este que me compré al cohete, pero dice Wyvern Nistagmo Tape. Cinta de nistagmo, y en el notice pusieron CK porque no querían que me lo robe, entonces no es Cristina Kirchner. CK es otra cosa. Potencial occipital evocado, no con luces, sino en grillas, porque esto es lo que tiene que estimular para que también lo vea. ¿Cómo lo informo? En octavas. ¿Y qué es lo que en octavas? Que vea el doble o la mitad, que el tamaño, el ángulo sea el doble o la mitad. Este sacamos allá. Test de mirada preferencial, entonces, ¿qué es lo que es? Tenemos estos cartones, tiene un agujerito acá, y de un lado está la raya, y estas rayas son más fáciles que esta, cada vez tengo más rayas. En onda cuadrada, blanca sobre negro. Entonces yo lo miro acá, le pongo, miro por el agujerito, y veo que el bebé mira hasta donde está la raya. Pongo el cartel de otro lado, veo que el bebé mira para la raya de otro lado. Entonces pongo otro cartel con raya más chiquita. Y veo que el bebé mira, hasta que no mira más la raya, porque ya les ve igual en los dos lados. ¿Y cómo vienen estos carteles? En octava. Ahí lo estamos haciendo. Este no soy yo, este es el que lo fabricó. Teller se llama este tipo. Carteles de Teller, este es el señor Teller. Que estaba, está el agujerito y está mirando ahí. Debería estar mirando por el agujerito ahí. Porque si no puede sesgarlo él, mirándole la cara al paciente. Incluso la madre, por ahí le ponemos una tapa acá, para que la madre no sesgue también al niño. ¿Cómo lo hacemos? Acá es como lo hacemos ahora. Mirando allá. Pero para este lado, mira para allá. Lo pongo para este otro lado, mira para allá.
¿Y cómo vienen esos carteles? En octava. Esta era mi octava yo, la clínica Mulet, cuando trabajábamos allá. Este es un teatro de títeres que hicimos hacer en aquel momento con la doctora Mulet. Creíamos que había que hacer todo un teatro para que la madre no sesgue. Ahora no usamos todas estas cosas porque al final era muy poco el cambio y es mucho lío no vale la pena. Entonces, y acá tenemos otro problema. Cuando tenemos el término preferencial, yo veo que me informan y me llegan por ahí, no sabemos qué me llegan. Hablan de rayas por centímetro y ciclos por centímetro. El cartel tiene una cantidad de rayas por centímetro. ¿Y a qué se llama una raya y a qué se llama un ciclo? Una raya blanca, una raya negra, una raya blanca, una raya negra. Entonces tiene 40 rayas. Decimos que tiene 20 ciclos, porque le llamo ciclo a la blanca y la negra como un solo ciclo. Siempre la cantidad de ciclos es la mitad que la cantidad de rayas. Y no me importa por centímetro, sino por grado. ¿Por qué por grado? Porque esto es una agudeza visual. Entonces, si yo me pongo más cerca o más lejos, el ángulo que voy a tener en el niño es totalmente distinto. Entonces no me interesa la cantidad de rayas por centímetro que haya, sino qué ángulo está formando en el niño. Por eso tengo que hacerlo por grado. Y entonces se confunde en rayas por grado o ciclos por grado. Rayas por grado o ciclos por grado no es nada más que los ciclos por grado, es la mitad que las rayas por grado. Porque un ciclo era el blanco y el negro. Y los carteles de Teller vienen hechos de manera tal que coincida. Lo hacemos a 38, a 55 y a 84 centímetros. ¿Por qué esas medidas? Porque se le ocurrió al fabricante, a Teller. Pero hay una que es importante, la de 55. Porque a 55 centímetros las rayas por grado y los ciclos, perdón, las rayas, los ciclos por grado y los ciclos por grado, bien digo, y los ciclos por centímetro son el mismo número. Entonces, cuando uno hace 55 centímetros, se pierde, no importa si era si estoy mirando el cartel que me dice la cantidad de ciclos o si me estoy mirando el cartel que dice la cantidad de rayas. En definitiva, el ángulo que estoy formando es el mismo. Si me acerco más, estoy armando un ángulo más grande. Si me alejo más, estoy tomando una agudeza visual mejor porque tiene un ángulo más chico. Entonces tengo que saber que estoy midiendo. ¿Y en qué lo medimos? Entonces acá tenemos ciclos por grado. Fíjense, tengo una traducción a unidades de Snellen, de 84 centímetros a 55 centímetros. Y acá está la cantidad de ciclos por centímetro. Ciclos por grado es 0,43, 0,42, 86, 84, prácticamente el mismo en grados que en centímetros. Ciclos por centímetro y ciclos por grado es lo mismo a 55 centímetros. Por eso se le ocurrió ese número 55 y no 50. Es porque tiene que tener igual número para que sea más fácil de medirlo. La cantidad de rayas. Y las rayas que pueden, ¿cómo le voy a medir? ¿Qué carteles hago? Hago de media octava en media octava y valen más caros que los que vienen de una octava en una octava. Porque de media octava tengo más carteles en el medio. Y esto por ahí no se entiende y yo quiero ver. Estas fueron cuando hicimos las conversiones a mano, a máquina de la vieja época, cuando trajimos el test de Teller a la doctora Mulet. Y entonces, en Snellen tenemos onda cuadrada, o podemos tener ondas sinusoidales, pero acá vamos a medir eso en el test de Nistagmo o el test de Teller, que es test de mirada preferencial, con ondas cuadradas. Sensibilidad de contraste, lo mandamos con estas ondas sinusoidales. Entonces, carteles de Teller, media octava en media octava. Una octava el logaritmo de 2. ¿2 a qué número tengo que ver? 2 a la 1 igual 2, entonces es el doble. Cada octava es el doble mayor de la mitad que la anterior. 2 a la 0 es igual 1. Entonces 0 octava, ¿qué es lo que significa? Que están los dos números iguales. Está viendo lo que tenía que ver, un mar, un mínimo ángulo de resolución, que era un minuto en definitiva. ¿Y qué es lo que es media octava en media octava que está acá? Esto es lo que es más difícil de ver. 0 logman era un minuto, igual que 0 octava es lo mismo. Y 2 a la 0,5, ¿qué significa? Raíz cuadrada de 2, no me importa, significa un 41% mayor. Media octava no es. Una octava es el doble. Media octava es el 41% mayor. Y va de media octava en media octava esos carteles. Tratamos de salir del túnel. Acá llegamos hasta el final a ver si pueden entender algo. ¿Se acuerdan esto que lo hemos hecho hace poco? Y entonces, ¿dónde está acá? No, me fui por cualquier lado. Ambliopía. Cuando la diferencia entre un ojo y ojo es de media octava, van a encontrar en la literatura que hay muchísimos ambliopías. Estamos hablando del 10% de la población. En cambio también dicen, por ahí dice que el 3% de la población. Dice, ¿cómo puede ser tanta diferencia? 3 veces más uno que otro. Lo que están midiendo son cosas distintas. Si uno ve media octava, un poquito menos en un ojo que el otro, hay un 10%. Pero si tomamos una octava, acá tengo 10 décimas, acá tengo que tener 5 décimas para encontrar el ambliope. Si tiene 7 décimas, no digo que es ambliope, solamente va a dar un 3% de la población.
Cuando tenemos que comparar uno con otro, tenemos que hablar en octavas. No podemos hablar en agudeza visual, 8 décimas, 9 décimas, 3 décimas. Tenemos que hablar en octavas de un ojo con otro. Entonces acá tenemos un ejemplo claro en la ambliopía de cómo lo vemos, cómo definamos la ambliopía. Si un ambliope, cuando uno ve media octava menos de un ojo que el otro, tenemos 10% de la población. Si es una octava, es el 3%. Llegamos al túnel, explicamos la ambliopía. Quizás puedo ser acusado de haber puesto demasiados experimentos ópticos, traté de no poner. Sin embargo, cuando uno considera lo poco que entienden en general los cirujanos sobre óptica, que casi ni siquiera conocen la palabra, existe una razón para creer que no les he dicho demasiado para la comprensión del funcionamiento de las partes del ojo y los hechos que ocurren en el tratamiento de las enfermedades del ojo. Esto lo dijo Gullstrand cuando inventó la lámpara hendidura o el ojo reducido en 1911. Y yo sigo creyendo que sigue siendo verdad, mucho tiempo después. Muchas gracias.